Hola, para el video de hoy les quiero enseñar a tejer estos pequeños cuadros a crochet que los podemos utilizar separados o unirlos. Lo que vamos a necesitar es lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente 6 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros y por último una tijera. Para comenzar vamos a hacer un nudo. Lo apretamos y levantamos 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La unimos en la primera con punto deslizado para cerrar y nos queda un círculo o aro. Levantamos 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto y dentro del círculo levantamos otros 4. Sacamos la hebra, la estiramos un poco y hacemos el punto. Ya tenemos 2. Sacamos hebra, estiramos, pasamos por 2 y cerramos. 4 y 5 puntos altos contando las cadenas del inicio. Retiramos el gancho, contamos 1, 2 y 3. En la cadena número 3 metemos el gancho, sacamos la hebra hacia el otro lado y la ajustamos. Levantamos 1, 2, 3, 4 cadenas y comenzamos a repetir dentro del círculo los puntos altos. Sacamos hebra, pasamos por 2 y cerramos. Ya tenemos el primero, segundo, 3, 4 y 5. Volvemos a retirar el gancho, venimos a la primera cadena del punto, tomamos la hebra, la pasamos por dentro, ajustamos y levantamos 4 cadenas. 1, 2, 3, 4 cadenas lazadas y seguimos repitiendo estos mismos puntos hasta que completemos un total de 8 pétalos. Una vez hayamos completado los 8 pétalos, deben ir estirando de esta forma para que se vaya abriendo y poder ir haciendo los pétalos. Si ustedes en demasiado apretado pueden hacer más cadenas en el centro, pero le va a quedar un espacio más abierto. Terminamos con las 4 cadenas y las vamos a unir en el primer punto donde iniciamos con punto deslizado. Cerramos la vuelta. Ahora nos pasamos aquí con un punto bajo. Levantamos 1, 2 cadenas contando el punto bajo. Ese corresponde al primer punto alto. Vamos a hacer un total de 5. Ya tenemos el primero, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. 1, 2, 3 cadenas de separación lazada, corremos los puntos y hacemos otros 5 en el mismo lugar. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora completamos un abanico de 5 puntos altos, 3 cadenas de separación y 5 puntos altos en el mismo lugar. En el siguiente espacio lo vamos a unir con un punto bajo. Colocamos el gancho, sacamos así las 2 hebras y las cerramos. Hacemos lazada y dentro del próximo repetimos el abanico. Sacamos la hebra, la estiramos un poco, pasamos por 2 y cerramos. Ya tenemos el primer punto alto. Continuamos con el segundo y así hasta completar 5. Completamos los 5 puntos altos. Ahora hacemos 3 cadenas. Corremos los puntos para tener espacio y en el mismo lugar repetimos otros 5 puntos altos.
Completamos los 5, ya tenemos el segundo abanico. En el siguiente espacio lo unimos con punto bajo. Sin hacer lazada, metemos el gancho, sacamos así las 2 hebras, cerramos, volvemos a hacer lazada. En el próximo repetimos el abanico. Esto lo vamos a estar haciendo hasta terminar la vuelta, donde nos van a quedar exactamente 4 abanicos, que son las 4 esquinas del cuadro. Cuando lleguemos al final de la última esquina, unimos con el punto bajo. Ahora contamos 1, 2 y 3 en la cadena número 3. Pasamos la hebra y la deslizamos. Cortamos. Hacemos el nudo y lo ajustamos. Podemos hacer un segundo nudo o ir escondiendo la hebra por la parte de atrás. Siempre prefiero esconder la hebra, porque si en caso de que querramos luego deshacer el trabajo o cambiarlo, es mucho más fácil de encontrar. Ya tenemos terminado nuestro pequeño cuadro. Solamente estiramos así las esquinas. Aquí tengo otros 2. Estos los podemos unir y utilizarlos en cualquier tipo de trabajo. Ya listos, así nos habrán quedado. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no estás suscrito al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.